Todo comenzó con una llamada al número 112, el 22 de junio de 2022. A las 16:47, sonó una voz femenina en la línea. Uniforme, casi mecánica, sin una sola nota temblorosa. Pertenecía a Annelies Vermeulen y reportaba que Leo acababa de desaparecer. En sus palabras no había ni pánico, ni gritos, ni lágrimas, solo una constatación distante y helada de los hechos, como si no estuviera hablando de Leo, sino de algo lejano, ajeno. Para el operador que atendió la llamada, era trabajo. Hizo las preguntas habituales, llenó el formulario. En el informe policial esta llamada se condensó en unas pocas líneas sobrias. Llamante Annelies Vermeulen, dirección Kersikenland, Oudendal. Un suburbio tranquilo, casi pastoral de la ciudad belga de Leuven. Un lugar donde casas de ladrillo bien cuidadas se pierden en el verde y las tragedias aparentemente solo ocurren en las noticias. Objeto del reporte: la desaparición de Leo Vermeulen. La historia que Annelies contó sonaba dolorosamente familiar. Leo había estado jugando en el jardín detrás de la casa. Ella solo se había distraído por unos minutos para ocuparse de las tareas domésticas, y cuando miró por la ventana ya no estaba allí. Había buscado en toda la propiedad, gritado su nombre, revisado cada habitación. Vacía. La puerta del jardín estaba cerrada. Ningún extraño en el patio. Leo simplemente se había disuelto en el terreno de su propia casa, en el lugar que parecía el más seguro del mundo. En tales casos, el protocolo es siempre el mismo. El siguiente patrullero es enviado inmediatamente al lugar. Mientras los oficiales conducían por las calles impecablemente limpias de Oudendal, probablemente se preparaban para el procedimiento estándar: calmar a una madre llorosa, buscar metódicamente la casa y los alrededores. La mayoría de las veces estas historias terminan bien. Leo es encontrado en un armario, con los vecinos o en una casita de juegos en el jardín. El patrullero dobló en Kersikenland y se detuvo frente a una casa de campo moderna con ventanas panorámicas y césped perfecto. Esta casa parecía salida de una revista, la encarnación de un sueño familiar. Los policías fueron hacia la puerta, detrás de la cual, según asumían, esperaba una familia marcada por el dolor. Aún no sabían que la fachada perfecta de esta casa escondía no solo una tragedia, sino un vacío que corroía el alma, y que Leo, que debían buscar, en realidad ya no estaba allí desde hacía mucho tiempo. Cuando los oficiales entraron, fueron recibidos por Annelies y su esposo, Bastian Vermeulen, una pareja hermosa y exitosa, como salida de una revista brillante. Él, un arquitecto solicitado con reputación impecable. Ella, una bloguera de estilo de vida popular, cuya presencia en línea era un himno a la estética y la perfección. Incluso en este momento, mientras describían los detalles sobre la desaparición de Leo, mantenían una compostura asombrosa. Su dolor era silencioso, contenido, casi cultivado. La casa misma era una continuación de su imagen. Limpieza impecable, muebles caros y minimalistas, decoración pensada hasta el último detalle. En el aire flotaba la fragancia delicada de un perfume de ambiente exclusivo. Todo estaba en su lugar. Todo brillaba. Y precisamente esta esterilidad fue lo primero que notaron los policías experimentados. En una casa donde debía crecer Leo, no había rastro de su presencia. Ningún juguete esparcido en el suelo, ningún dibujo colorido en el refrigerador, ninguna huella pequeña en las superficies de vidrio. El espacio vital de la familia Vermeulen parecía una sala de exposición donde nadie realmente vivía. Mientras un equipo de policías comenzó a peinar el terreno, otro se dedicó al procedimiento estándar: recopilar información sobre la familia. La investigación de las redes sociales de Annelies fue como sumergirse en un mundo de sueños. Aquí estaba con su esposo de vacaciones en Bali, allá en la inauguración de una galería de moda. Aquí presentaba un nuevo vestido de diseñador contra el fondo de su interior impecable. Miles de fotos que documentaban cada paso de su vida exitosa y hermosa. En sus publicaciones a menudo escribía sobre la maternidad,
sobre pequeñas alegrías y gran responsabilidad, pero sus palabras eran abstractas, como citas de libros de psicología. Los investigadores navegaron por su feed, cada vez más atrás en el tiempo, buscando fotos de Leo. Y en este punto, algo no cuadraba. Había imágenes del recién nacido, tomas conmovedoras de la celebración de su primer cumpleaños, y luego, nada más, vacío. La última foto de Leo había sido publicada hacía 3 años. Después de eso, parecía haber desaparecido de la vida pública de su madre, quien exhibía cada uno de sus desayunos. A la pregunta directa sobre esto, Annelies respondió calmada y confiada, como si hubiera preparado la respuesta. Explicó que ella y su esposo habían tomado la decisión de principio de proteger la vida privada de Leo de los ojos del público. En teoría sonaba noble y correcto, pero para los investigadores que estaban en medio de esta casa fría y sin vida, esta explicación sonó como una señal de alarma. Desde ese momento ya no buscaban solo a Leo desaparecido, comenzaron a investigar la vida de sus padres. Mientras un equipo de investigadores se sumergía en el mundo digital de la familia, otro trabajaba con su realidad, con la versión de los eventos de ese día. Annelies y Bastian la describían casi palabra por palabra, como 2 actores que habían estudiado perfectamente sus papeles. Su narración era simple hasta en los detalles y por eso solo generaba más preguntas. Según el protocolo, Annelies afirmaba: Leo estaba jugando en el jardín, en el arenero. Yo estaba cerca, en la terraza. Entré a la casa por literalmente 10 minutos para poner la tetera y responder un email de trabajo. Cuando regresé ya no estaba allí. Bastian, quien en ese momento supuestamente trabajaba en su oficina en el 2º piso, confirmó completamente sus palabras. Agregó un detalle importante. Nuestra propiedad está completamente cercada. La puerta del jardín siempre está asegurada con una cerradura electrónica. Un extraño no entra aquí así como así. Damos gran importancia a la seguridad. En papel todo se veía lógico, el escenario clásico de un secuestro, donde el perpetrador aprovecha un momento de descuido de un padre. La policía comenzó inmediatamente a actuar basándose en esta versión. El área alrededor de la casa fue cuidadosamente peinada. Cada arbusto, cada rincón del jardín inspeccionado. Se agregaron guías caninos con perros rastreadores, la mejor herramienta en la búsqueda de desaparecidos. Y aquí las investigaciones se toparon con la primera extrañeza inexplicable. Los perros tomaron confiadamente el rastro de Leo en el arenero, lo siguieron por el césped hacia la terraza de la casa y luego, nada. El rastro se cortó. No llevaba ni hacia la cerca ni hacia la puerta, ni en ninguna dirección fuera de la propiedad. Los animales daban vueltas en un lugar, confundidos, como si Leo hubiera ascendido al aire directamente frente al umbral de su propia casa. Simultáneamente, los técnicos forenses completaron la investigación del perímetro de la propiedad. Su conclusión fue clara y fría como el acero. En la cerca alta no había daños. En el suelo, ningún rastro extraño. La cerradura electrónica de la puerta no mostraba signos de forzamiento. Nada, absolutamente nada indicaba que alguien de afuera hubiera entrado a la propiedad. La versión de un secuestrador que había escalado la cerca y se había llevado a Leo se desmoronó ante sus ojos. Se hizo obvio que, si algo le había pasado a Leo, había ocurrido dentro de estas paredes perfectas y este jardín impecable. Cuando la búsqueda en el lugar llegó a un callejón sin salida, el foco de las investigaciones se desplazó. Si la respuesta no estaba en la superficie, había que buscar más profundo. En la vida misma de la familia Vermeulen, los detectives comenzaron con lo obvio, interrogar a los vecinos. Y aquí la historia se volvió aún más extraña. Personas que habían vivido puerta con puerta con la pareja durante años los describían como corteses, pero reservados. Todos veían sus autos caros, el jardín bien cuidado, el estilo impecable. Pero ante la pregunta sobre Leo, la mayoría se encogía de hombros.
Alguien recordaba vagamente haber visto a Annelies con un cochecito hace un par de años, pero nada más. Leo era para ellos un fantasma, un invisible en su propio vecindario. Paralelamente, los analistas comenzaron una investigación detallada de la vida financiera de la pareja. Siguió un trabajo rutinario y meticuloso: solicitar estados de cuenta, analizar transacciones de tarjetas de crédito, revisar facturas. Los investigadores buscaban pistas, grandes retiros de efectivo, compras inusuales, cualquier anomalía financiera que pudiera indicar preparativos de huida, chantaje o pago de rescate. Esperaban encontrar cualquier cosa, pero lo que descubrieron no encajaba en ninguno de los escenarios estándar. Los extractos bancarios contaban una historia de prosperidad. El dinero se gastaba en ropa de diseñador, restaurantes caros, viajes y objetos de arte. El flujo financiero reflejaba exactamente esa vida ideal que Annelies exhibía en su blog. Pero en este flujo de dinero había un vacío ensordecedor. En los últimos 3 años prácticamente no había gastos en las cuentas de la familia que pudieran asociarse con Leo. No había facturas de tiendas de juguetes. No había facturas de clínicas pediátricas. No había pagos por cursos de refuerzo o ropa de la que Leo constantemente debería crecer. Esto ya no era solo extraño, era imposible. Annelies seguía escribiendo en sus publicaciones sobre las alegrías de la maternidad, pero su cuenta bancaria gritaba lo contrario. Los documentos financieros, los testigos más honestos e imparciales, mostraban que en la vida de esta familia no había lugar para las necesidades y deseos de una pequeña persona. Esta fue la primera evidencia real y material, no una suposición, no un sentimiento, sino un hecho frío y documentado. Desde ese momento, la investigación de un caso de desaparición se transformó definitivamente en una investigación contra los padres. Ahora que los documentos financieros confirmaron lo que los investigadores ya habían sospechado, la fría lógica de la investigación se condensó en la única conclusión posible. Si nadie de afuera había entrado a la propiedad y Leo no la había abandonado, solo 2 personas en el planeta podían dar respuesta a lo que le había ocurrido: sus padres. El círculo se cerró alrededor de Annelies y Bastian Vermeulen. Desde ese momento, cada una de sus respiraciones, cada palabra y cada gesto fue examinado bajo el microscopio. Fueron citados una y otra vez para interrogatorios, individualmente y juntos. Detectives experimentados cambiaron de táctica, ejercieron presión, mostraron compasión, los atraparon en contradicciones. Pero la muralla que había erigido la pareja era impenetrable. Sus declaraciones coincidían hasta la última coma. Repetían su historia tranquila y metódicamente, sin descomponerse o mostrar emociones, excepto una tristeza contenida. Eran un equipo perfecto que se proporcionaban mutuamente una coartada férrea. Al momento de la desaparición ambos estaban en la casa, pero en partes diferentes, y nadie había visto nada sospechoso. La totalidad de los indicios, la casa estéril, la ausencia de rastros de vida de Leo, los extraños informes financieros, las declaraciones de los vecinos, todo esto dibujaba un cuadro muy sombrío. En las salas de interrogatorio reinaba una tensión pesada. Los investigadores estaban prácticamente seguros de que tenían frente a ellos a personas que sabían mucho más de lo que decían. Pero la certeza no es prueba. Sin evidencia directa que conectara a los padres con un crimen, todos estos momentos de sospecha permanecían solo como una teoría. Precisamente por esta razón ocurrió algo aparentemente paradójico en los archivos oficiales del caso. Aunque toda la investigación se concentraba en ellos, Annelies y Bastian Vermeulen no recibieron el estatus de sospechosos. Jurídicamente fueron considerados en el caso como testigos principales. Esta formalidad ató las manos de la policía y previno el uso de todo el arsenal de medidas investigativas. Al mismo tiempo, sin embargo, los obligó a actuar con más determinación. Quedó claro que la única manera de romper esta muralla de silencio era obtener una orden de registro para su casa perfecta. Después de obtener la orden de registro, el equipo de investigación regresó a Kersiken-Lan.
Esta vez no eran huéspedes, sino los dueños de la situación, con el derecho de mirar en cada rincón, de levantar cada tabla del piso. Su objetivo no era una inspección superficial, sino una deconstrucción total de la fachada perfecta que los Vermeulen habían erigido. Y comenzaron en el lugar más lógico, en el cuarto de Leo. El cuarto de Leo, ubicado en el segundo piso, era la encarnación del sueño de cualquier diseñador de interiores, decorado en tonos pastel tranquilos, con muebles escandinavos caros y juguetes educativos perfectamente organizados en los estantes. Todo estaba pensado, todo armonizaba. Pero precisamente esta perfección se convirtió para los técnicos criminales en una evidencia ensordecedora. En el cuarto donde Leo debería vivir, jugar y descubrir el mundo, faltaba la vida misma. Los expertos documentaron metódicamente los detalles que transformaron esta imagen idílica en una escena del crimen. Primero, los juguetes. No tenían ni un solo rasguño, no la menor huella de uso. Los libros en los estantes estaban con lomos intactos y crujientes. Segundo, la ropa en el armario. Estaba ordenadamente doblada en pilas, pero al examinar más de cerca resultó que la mayor parte estaba diseñada para alguien más pequeño, no para alguien de esa edad. No había prendas compradas recientemente. Y finalmente, lo más importante, las huellas. Los especialistas trataron todas las superficies y los resultados fueron impactantes. En el cuarto había numerosas huellas de adultos que pertenecían a Annelies, pero huellas pequeñas, rastros de pequeñas manos curiosas, prácticamente no las había. Esto no era solo una omisión, era evidencia. Este cuarto no era un hogar para Leo, sino un decorado, un escaparate cuidadosamente diseñado para una vida familiar feliz, no existente. En el dictamen oficial de un experto aparecería más tarde la frase seca, pero devastadora: el estado del cuarto y de los objetos que contiene no corresponde a la actividad comportamental característica esperada. El espacio lleva los rasgos de un lugar escenificado y no habitado. El cuarto de Leo era un engaño. Esto significaba que en algún lugar de esta casa perfecta, detrás de una de sus paredes impecables, debía esconderse otro cuarto, uno real, y los investigadores estaban firmemente decididos a encontrarlo. Mientras tanto, Annelies y Bastian continuaron su actuación mientras los técnicos criminales desarmaban minuciosamente la casa. En público eran los padres consumidos por el dolor. Annelies incluso tuvo la fuerza para publicar en su blog una entrada desgarradora con la última foto disponible de Leo, aquella tomada 3 años antes. Escribió sobre el vacío en la casa, sobre el silencio insoportable, y suplicó a todos los que pudieran saber algo que los ayudaran a traer de vuelta a su pequeño rayo de sol. Esta entrada recolectó miles de comentarios compasivos y fue compartida innumerables veces. Pero detrás de las puertas cerradas de las salas de interrogatorio, a las que seguían siendo citados, la imagen de la pareja unida y doliente comenzó a mostrar grietas. Al principio eran pequeñas, casi imperceptibles desviaciones. Cuando se les preguntó por separado qué había desayunado Leo el día de su desaparición, Annelies respondió con confianza: avena con bayas, su desayuno favorito. Bastian, por el contrario, dijo sin pestañear: yogur. Siempre comía yogur por las mañanas, una pequeñez que podría atribuirse al estrés. Pero tales pequeñeces se acumularon. Luego las contradicciones se volvieron más graves. Los detectives preguntaron sobre la salud de Leo en los últimos días. Annelies mencionó que había estado algo letárgico. Quizás había contraído un resfriado. Bastian, por el contrario, describió en el mismo interrogatorio, en la habitación contigua, a Leo como completamente sano y lleno de energía. También sus versiones de ese día fatídico no coincidían en los detalles. ¿A qué hora exacta jugó en el jardín? ¿Con qué juguetes? ¿Qué planeaban después del almuerzo? No contaban la misma historia con ligeras variaciones, sino dos realidades completamente diferentes y paralelas. Para investigadores experimentados, esto era una señal.
Las personas que han vivido un trauma común pueden estar confundidas en sus emociones, pero los hechos clave de su vida compartida, especialmente los recientes, normalmente coinciden. Aquí, sin embargo, parecía que los esposos no solo mentían, sino que improvisaban espontáneamente, cada uno inventando su propia versión de un pasado inexistente. Estas contradicciones registradas en los protocolos se convirtieron en la base jurídica que los investigadores necesitaban. Probaron que las declaraciones de los testigos eran poco confiables, y esto permitió solicitar al tribunal permiso para una penetración mucho más profunda en su privacidad, el acceso a los datos de sus teléfonos móviles y el rastreador GPS de su auto familiar. Cuando los analistas obtuvieron acceso a las huellas digitales de la pareja, primero se sumergieron en la rutina de su vida, que fue reconstruida a partir de los datos de geolocalización. La imagen que surgió era predeciblemente aburrida y correspondía perfectamente a su imagen. Cada día de la semana, el rastreador GPS en el coche de Bastian registraba obedientemente la misma ruta, desde su casa en Kersikenland hasta el estacionamiento de su oficina de arquitectura en el centro de Lovaina y de vuelta por la noche. Los datos del teléfono de Annelies mostraban sus movimientos entre la casa, un gimnasio elitista, el mercado de agricultores y boutiques en el centro de la ciudad. Todo era correcto, regulado y aburrido. Semanas, meses, siempre las mismas rutas, ajustadas al kilómetro exacto. Los especialistas revisaron cientos de estas huellas, buscando cualquier desviación, cualquier visita no planificada que pudiera ser una pista. Y en medio de este flujo monótono de datos, se toparon con una sola entrada que instantáneamente les hizo olvidar todo lo demás. Era un solo viaje, una semana antes de que Annelies marcara el número de emergencia 112. Un viaje que ni ella ni Bastian habían mencionado jamás en los interrogatorios. Los expertos en informática forense reconstruyeron esta ruta metro a metro. El 16 de junio de 2022, a las 2:11 de la madrugada, el coche familiar salió del garaje de su casa. En este momento todo Odendaal dormía, las calles estaban completamente vacías. El coche no se dirigió hacia la ciudad, sino hacia el sur, en la dirección opuesta, hacia una gran área boscosa, el Heverlebos. Un lugar popular para paseos y picnics, pero no a las 2 de la madrugada. El vehículo condujo unos 10 kilómetros. Se desvió de la carretera asfaltada hacia un camino rural, se adentró más en el bosque y se detuvo en un punto alejado de los caminos oficiales y estacionamientos. Los datos mostraron que el coche permaneció inmóvil allí exactamente 28 minutos. Luego dio la vuelta y regresó por el mismo camino a casa, donde entró al garaje a las 3:04, mucho antes del amanecer. Esta excursión nocturna era la única anomalía en su vida perfectamente planificada durante muchos meses. Estaba oculta, era ilógica y tuvo lugar en el momento más oscuro de la noche. Y lo más importante, ocurrió exactamente 6 días antes de que los padres reportaran la desaparición de Leo. Los investigadores ya no tenían dudas. Fuera lo que fuera que había pasado con Leo, la solución esperaba allí, en ese punto específico del mapa, en medio del bosque nocturno. La búsqueda de Leo ahora tenía coordenadas GPS exactas, y el equipo de investigación se dirigió allí inmediatamente preparándose para lo peor. Mientras el equipo de búsqueda con perros y detectores de metales peinaba metódicamente el cuadrado indicado por el rastreador GPS en el Heverlebos, en el silencio de las oficinas otro equipo continuaba su trabajo no menos importante. Buscaban rastros no en la tierra, sino en bytes de información, e intentaban reconstruir la vida de Leo Vermeulen a partir de su huella digital. Y lo que encontraron se parecía a la historia de un fantasma. En el papel, en las bases de datos estatales, Leo existía. Tenía un certificado de nacimiento emitido en mayo de 2018. Se le asignó un número de seguro social. Era un ciudadano belga, una persona real con estatus oficial. Pero tan pronto como se profundizaba más, esta imagen comenzó a desvanecerse, desintegrarse y disolverse en la nada. La primera señal de alarma fueron los registros médicos.
Los detectives descubrieron que Leo había nacido con un defecto facial congénito severo, una enfermedad genética rara. En los primeros meses de vida fue llevado regularmente a los médicos. Hubo consultas especializadas, registros de tratamientos prescritos. Y luego, después de cumplir un año, silencio absoluto, ensordecedor. Ni una sola visita al pediatra, ni una sola vacuna apropiada para la edad, ni una sola entrada en el historial médico en los últimos 3 años. Desde la perspectiva del sistema de salud belga, Leo Vermeulen había dejado de existir. Esta conclusión fue completamente confirmada por el análisis financiero, que ahora se realizó con especial cuidado. Los expertos no solo establecieron la ausencia de gastos en juguetes o ropa, crearon un modelo estadístico de gastos de una familia belga típica con alguien de esa edad y lo compararon con los gastos de los Vermeulen. La discrepancia era colosal. En su presupuesto no había absolutamente nada previsto que habría sido necesario para la vida y desarrollo de una pequeña persona. Gastaban miles de euros en sí mismos, pero ni un solo céntimo en médicos, medicinas o el cuidado especial que, según el diagnóstico original, era vital para Leo. No lo estaban criando, simplemente lo mantenían como un objeto oculto de la vista de otros. Y en medio de miles de líneas en los extractos de cuenta, llenos de nombres de marcas de moda y restaurantes caros, los analistas se toparon con una sola transacción que se salía tanto del marco que inicialmente la tomaron por un error. El 16 de junio de 2022, exactamente el día en que Bastian hizo su viaje nocturno al bosque, se pagó una compra en línea con su tarjeta de crédito. No era ni una bolsa de diseñador ni una obra de arte. Era una potente trituradora eléctrica de calidad industrial. Un dispositivo pesado y voluminoso de acero inoxidable, capaz de procesar decenas de kilogramos por hora. Una cosa absolutamente inútil y absurda para una familia de estetas minimalistas que comen en restaurantes. Pero para personas que necesitaban deshacerse de evidencia, esta era una compra llena de significado siniestro y monstruoso. En este punto, en manos de los investigadores se había formado un cuadro casi completo. Su informe ahora decía: existe evidencia irrefutable del aislamiento social y médico completo del menor por parte de los padres. Se estableció la compra de equipos que potencialmente podrían usarse para eliminar rastros del crimen, en el mismo día que un viaje inexplicable a un área boscosa. Ahora todo dependía de qué exactamente encontraría el equipo de búsqueda bajo la capa de tierra húmeda en el Heber-Levos. Mientras parte de este drama se desarrollaba en el silencio del bosque, los investigadores trabajaron todas las versiones posibles y finalmente llegaron al único pariente cercano que podía arrojar luz sobre la vida secreta de la familia. La madre de Nos Nonosets, Annelies, una mujer mayor y cultivada, que los recibió con esa mezcla de miedo y dolor reprimido que revelaba que había temido algo durante mucho tiempo. Y sus primeras palabras en el interrogatorio cambiaron momentáneamente todo el enfoque de las investigaciones. «Mi hija», dijo con voz baja y quebrada, nunca estuvo realmente lista para ser madre. Para ella era como otro proyecto que tenía que ser perfecto. Y cuando no fue perfecto, simplemente no sabía qué hacer. Esta frase abrió una nueva y terrible posibilidad. Tal vez Bastian era inocente. Tal vez era la tragedia de una sola mujer, que no pudo lidiar con la depresión posparto, agravada por la enfermedad de Leo y su propio perfeccionismo patológico. La abuela contó una historia que apoyaba completamente esta versión. Al principio estaba en el 7º cielo cuando nació Leo, pero casi inmediatamente notó la fría distancia en el comportamiento de su hija y yerno después de que los médicos hicieron el diagnóstico. No hablaban de Leo como de alguien querido, sino como de un problema que necesitaba ser resuelto. Luego fue marginada metódicamente. Primero fueron rechazos corteses a las reuniones. «Mamá, Leo está durmiendo mal hoy. Hagámoslo otro día. Tiene un sistema inmunológico débil. Los médicos aconsejan evitar contactos. Estamos muy cansados. Queremos pasar el fin de semana solo los 3. Al principio les creyó, entendía, tenía
compasión. Pero pasaron los meses y las excusas no cesaban. Sus intentos de visitar, traer regalos, ver a Leo aunque fuera por 5 minutos, chocaron con una pared de silencio. Finalmente el contacto cesó por completo. La última vez que había visto a Leo fue cuando tenía poco más de 1 año. Esta versión sonaba muy convincente. Explicaba tanto el aislamiento social como la falta de atención médica. Los investigadores ya comenzaron a considerar un escenario en el que Annelies había hecho algo terrible sola, y Bastian posiblemente solo la estaba cubriendo para salvar a la familia. Para confirmar las palabras de la mujer, se le pidió que proporcionara su teléfono para examinar la correspondencia con su hija. Y aquí, bajo la fría luz de la pantalla del smartphone, la versión de la tragedia de una madre sola se desplomó y se desintegró en 1000 fragmentos digitales. Los mensajes existían realmente. Docenas de mensajes de la abuela pidiendo reuniones y docenas de respuestas. Pero no solo respondía Annelies. Con la misma regularidad, con la misma cortesía fría, Bastian también le escribía. Sus mensajes eran aún más cortos y categóricos. Estamos ocupados, ahora no. Te contactaremos cuando sea conveniente. Quedó absolutamente claro que esta no era una reacción espontánea de una mujer agotada. Era su política conjunta, coordinada y ejecutada a sangre fría. Actuaron como un solo mecanismo bien coordinado y cortaron al único ser humano de la vida de Leo que podría haber dado la alarma. La pista falsa que podría haber dividido la culpa se cerró y solo los soldó más fuertemente como una unidad. Ahora que se probó que habían actuado como un equipo, el hallazgo en el Heber-les-Baus dejó de ser solo una pieza de evidencia. Se convirtió en el acto final de su plan conjunto y monstruoso. La unanimidad con la que Annelies y Bastian protegían a Leo del mundo exterior hizo que los investigadores profundizaran más. No se trataba solo de entender la cronología de los eventos, sino la naturaleza real de su conexión. ¿Quiénes eran estas personas antes de convertirse en padres? ¿Qué vida ideal trataban tan desesperadamente de proteger? Para ello, los detectives se dirigieron a su pasado, interrogaron a amigos de la juventud, compañeros de estudios y antiguos colegas, y de estos recuerdos dispersos se formó el retrato de una pareja obsesionada con una sola idea, la creación de una imagen impecable. Su historia comenzó como en una película romántica. Él, un brillante estudiante de arquitectura con grandes esperanzas. Ella, una joven radiante y elegante de la Facultad de Arte. Se unieron sobre la base de su aspiración común hacia la perfección. Su vida desde el principio no era solo cotidianidad, sino una actuación cuidadosamente escenificada. Cada elemento estaba pensado, desde las marcas de moda y la elección del restaurante para la cena, hasta el círculo de amigos y las fotos en las redes sociales que entonces surgían. Los conocidos los describían como power couple, una pareja que hacía todo correctamente. Su apartamento parecía una galería, sus vacaciones una sesión de fotos para una revista de moda. No vivían, curaban su vida. El embarazo y la expectativa de Leo se convirtieron en la continuación lógica de este proyecto. Para ellos era menos un paso hacia la paternidad que la última pincelada en el cuadro de la familia perfecta. En conversaciones con amigos no discutían sobre miedos y esperanzas, sino sobre el diseño del cuarto del bebé, la marca del cochecito y lo elegantes que se verían sus retratos familiares. Leo aún no había nacido, y ya se le había asignado un papel en su guión impecable. Y entonces, el guión salió mal. El nacimiento de Leo y el diagnóstico posterior no fueron para ellos una tristeza, sino una catástrofe de imagen. Leo, con un defecto facial congénito, no encajaba en su estética ajustada al milímetro. Era un error, una mancha en su obra perfecta. Y la reacción siguió inmediatamente. Los conocidos recordaban cómo los Vermeulens, después del nacimiento de Leo, cortaron abruptamente casi todos los contactos sociales. Ya no invitaban huéspedes, y en los raros encuentros fuera de casa respondían a las preguntas sobre Leo de manera evasiva y cambiaban rápidamente de tema. No intentaron luchar por su salud.
comenzaron la lucha por mantener su fachada, paso a paso. Los investigadores analizaron esta información y llegaron a la única conclusión posible sobre el motivo. Aquí no había un arrebato súbito de ira o una depresión posparto en el sentido clásico. Era la decisión fría y racional de dos narcisistas patológicos. En los archivos, su motivo fue formulado de manera seca e implacable. El acto fue cometido por rechazo a las deficiencias físicas del propio hijo y el deseo de mantener una imagen socialmente aceptada de una familia exitosa y estéticamente impecable. Leo para ellos no era un hijo, sino un detalle defectuoso de su proyecto grandioso. Y como cualquier detalle defectuoso, primero fue ocultado y luego decidieron deshacerse de él. Ahora, con una comprensión clara del motivo, la policía solo esperaba una cosa: la confirmación física de cómo exactamente terminó este deshacerse, y todas las miradas se dirigían al equipo de búsqueda en el bosque. Armados con una comprensión completa del motivo, los investigadores invitaron a Annelies y Bastian a otro interrogatorio, pero esta vez ya no era una conversación ni una recolección de información, era una confrontación directa. En la sala de interrogatorio estéril, el aire estaba electrificado. La pareja entró con la misma máscara de dolor contenido, pero su actuación ya no engañaba a nadie. El primer golpe lo asestó el investigador principal. No se anduvo con rodeos, sino que colocó silenciosamente una impresión sobre la mesa. En la hoja había una imagen satelital del área forestal Heberlevos, en la que la ruta de su viaje nocturno estaba marcada con una línea roja. Fecha, hora, coordenadas exactas de la parada. 16 de junio, 2:11 de la madrugada, dijo el detective con voz tranquila y fría. ¿Podrían explicar qué hacían en ese lugar a esa hora? Por un momento el pánico cruzó por el rostro de Bastian, pero se recuperó rápidamente. Trató de bromear. Dijo que a veces le gustaban los viajes nocturnos para despejar la mente. Annelies lo apoyó y añadió que solo querían estar los dos en la naturaleza. Sus explicaciones sonaban tan falsas como todo lo demás. Entonces el detective asestó el segundo golpe. Otra impresión cayó sobre la mesa. Una captura de pantalla de un pedido de una tienda online. La foto de una trituradora industrial brillante. El pedido fue hecho en la tarde del 16 de junio. Entregado al día siguiente, continuó el investigador sin cambiar su tono. Un hobby bastante inusual para un arquitecto, ¿no le parece? En ese momento algo se rompió. La confianza de Bastian desapareció. Comenzó a murmurar algo incoherente sobre experimentos culinarios, sobre que había querido intentar hacer salchichas caseras durante mucho tiempo. Annelies solo guardó silencio, agarrando los brazos de la silla. Su rostro se volvió ceniciento. Su muro de mentiras, que habían erigido tan larga y cuidadosamente, comenzó a desmoronarse bajo el peso de los hechos irrefutables. El detective hizo una pausa para dejarles sentir toda la gravedad del momento y se preparó para hacer la pregunta decisiva. Pero no llegó a hacerlo. Bastian, entendiendo que el juego había terminado, rompió el silencio. «Quiero llamar a mi abogado», dijo con voz ronca y ahogada. No era una petición, era una exigencia. Y esa frase se convirtió en el punto formal sin retorno. Su estatus de testigos desapareció. La cooperación con los investigadores terminó. La batalla legal por su propia supervivencia había comenzado. La exigencia de un abogado fue la señal para la policía. El muro de silencio que la pareja había erigido ahora estaba reforzado por asistencia legal, y romperlo con palabras ya no era posible. Esto significaba que la única manera de llegar a la verdad seguía siendo su casa, ese mausoleo impecable que debía contener la solución. El grupo de investigación regresó a Kersikenland con una nueva tarea cristalina: encontrar lo que estaba oculto. Buscaban una anomalía, una mancha en la perfección, una grieta en la superficie ideal. La búsqueda ya duraba varias horas. Cada armario había sido abierto, cada cajón sacado, pero la casa parecía estar construida de tal manera que no tenía nada que ocultar. Y justo cuando la búsqueda parecía volverse inútil,
Uno de los detectives más experimentados, mientras examinaba metódicamente el espacioso vestidor del segundo piso, notó un detalle que había sido pasado por alto en la primera inspección. Una de las placas revestidas con madera cara tenía una hendidura apenas perceptible, que se diferenciaba de las otras por una fracción de milímetro. No tenía manilla ni cerradura, pero cuando el especialista forense presionó en un punto específico, se escuchó un clic suave y la placa se deslizó suavemente hacia un lado, revelando una oscuridad impenetrable. Detrás de la pared falsa no había un escondite o caja fuerte. Allí había una escalera estrecha y empinada que llevaba al ático. Tan pronto como se abrió la trampilla, les golpeó un aire pesado y sofocante. Era el olor del abandono, una mezcla de polvo, productos químicos domésticos y algo más. Un olor apenas perceptible, agrio, de un espacio deshabitado donde una persona había estado durante demasiado tiempo. Al llegar arriba, los investigadores se encontraron en una habitación pequeña sin ventanas, cuyas paredes estaban revestidas con paneles insonorizantes. Lo que vieron allí fue la encarnación física de todo el horror que habían sospechado. Era una prisión. En el suelo había un colchón desnudo y sucio. En la esquina había un cubo de plástico. Los únicos objetos que recordaban a una infancia eran unos bloques de construcción descoloridos y una pelota de goma vieja. En el interior de la puerta, a la altura de los ojos de alguien pequeño, se veían arañazos profundos, rastros de intentos desesperados de salir. Esta habitación era exactamente lo opuesto a la habitación infantil ideal un piso más abajo. Aquella era un decorado para los ojos de otros. Esta era la realidad de Leo. Los técnicos forenses comenzaron inmediatamente su trabajo. Tomaron muestras de todas las superficies, y los resultados del análisis de laboratorio no dejaron lugar a dudas. Las numerosas huellas de ADN encontradas en el colchón, las paredes e incluso en los miserables juguetes pertenecían sin excepción a Leo Vermeulen. Esa era una prueba material irrefutable. No solo habían escondido a Leo de la sociedad, lo habían mantenido preso durante años en una cámara insonorizada, a solo unos metros de su lujoso dormitorio. La pregunta ya no era si ocultaban algo terrible. La pregunta era dónde habían llevado el resultado final de su crueldad. El hallazgo en el ático fue el ariete que finalmente atravesó la defensa de la pareja. Una cosa es negar indicios como datos de GPS, y otra completamente diferente es explicar la existencia de una prisión insonorizada en la propia casa. Cuando se comunicaron a los abogados de Annelies y Bastian los resultados del análisis de ADN, su estrategia de defensa basada en la negación completa se desmoronó. Y en esta nueva realidad, su alianza aparentemente tan fuerte no resistió ni un día. Bastian fue el primero en colapsar. Más precisamente, no se derrumbó emocionalmente, sino que tomó una decisión fría y calculada. Un día después del descubrimiento de la habitación secreta, su abogado contactó a la fiscalía. El mensaje fue breve y comercial. Su cliente estaba dispuesto a cooperar con los investigadores. Estaba preparado para hacer una declaración completa sobre lo que había pasado con Leo, a cambio de una posible reducción de pena. Su pacto de silencio se había roto. En la lucha por la supervivencia, ahora cada uno estaba solo. La reunión se programó inmediatamente. Bastian se sentó en la misma sala de interrogatorios, pero ahora era una persona completamente diferente. La arrogancia había desaparecido. La máscara de dolor había caído. Solo quedaba un hombre cansado y vacío que pragmáticamente abandonaba sus posiciones. En sus palabras no había arrepentimiento, no había pesar, solo hechos. No contó una larga historia, sino que simplemente pidió un mapa. Frente a él se desplegó un mapa detallado de la zona forestal de Heberlevos. Lo contempló por unos segundos y luego señaló silenciosamente con el dedo un punto discreto alejado de todos los caminos. Era exactamente el lugar donde su coche se había detenido esa noche. «Está aquí», dijo Bastian en voz baja. Luego tomó un bolígrafo y rodeó en el mapa otros 2 lugares.
un contenedor de basura en el estacionamiento de un supermercado en una ciudad vecina y una franja de bosque a lo largo de una autopista. Allí, dijo, se habían deshecho de otras cosas: la ropa de Leo, los restos del empaque del equipo comprado y una manta infantil. Lo reveló todo. Cada elemento de su plan monstruoso ahora estaba marcado en el mapa. La policía ya no buscaba un fantasma en el bosque. Salieron a recoger una prueba. La declaración de Bastian desencadenó la última y más sombría fase de las investigaciones: la reconstrucción. Ahora, con una confesión, los resultados de los peritajes y los terribles hallazgos hechos siguiendo sus indicaciones, la investigación finalmente pudo armar una cronología completa y monstruosa de los últimos días en la vida de Leo. Todo comenzó el 15 de junio de 2022. Ese día, el comportamiento de Leo se convirtió en la gota que colmó el vaso para los padres. Quizás fue el llanto fuerte e incesante desde el ático, que perturbaba su silencio perfecto y amenazaba con atraer atención. En algún momento, uno de ellos, Annelies o Bastian, los investigadores nunca pudieron determinar quién exactamente, subió a su habitación prisión. Y allí, en esa oscuridad sofocante, Leo fue herido gravemente en la cabeza con un objeto contundente. No se pidió ayuda. Simplemente fue dejado solo para fallecer. Esa misma noche, en el baño blanco y estéril de su casa de diseño, comenzaron a ocultar lo que habían hecho. Con el equipo comprado el día anterior, destruyeron metódicamente las huellas. Su objetivo no era solo deshacerse de los restos, sino también hacer imposible determinar la causa exacta del fallecimiento. La investigación encontraría más tarde rastros microscópicos de sangre y productos de limpieza agresivos profundos en las juntas de los azulejos, lo único que no habían podido limpiar. La noche siguiente, el 16 de junio, Bastian subió al coche y comenzó su ruta, que más tarde sería rastreada por GPS. Llevó los restos al bosque Heber-les-Bos y en el camino arrojó la ropa, la manta y otras cosas relacionadas con Leo en contenedores de basura. Y 6 días después, cuando todas las huellas, según creían, habían sido eliminadas, Annelies Vermeulen tomó el teléfono y reportó al número de emergencia 112 la desaparición con esa voz uniforme y sin emociones. El dictamen del patólogo, elaborado basándose en los restos encontrados en el bosque, puso el punto final definitivo e irrefutable en este caso. El informe decía secamente: la causa del fallecimiento es un trauma craneoencefálico severo, incompatible con la vida. Las acciones posteriores en los restos fueron realizadas después del fallecimiento para encubrir el crimen. El juicio contra Annelies y Bastian Vermeulen comenzó en septiembre de 2023 e inmediatamente atrajo la atención de toda Bélgica. Entraron a la sala del tribunal ya no como un equipo unido, sino como dos enemigos irreconciliables. Su alianza construida sobre un crimen común se había roto definitivamente, y ahora cada uno de ellos trataba de salvarse echando la culpa principal al otro. Los abogados de Bastian construyeron la defensa sobre el hecho de que Annelies había ejecutado el golpe mortal en un arrebato y él, como esposo amoroso, solo había tratado de ayudarla a borrar las huellas de la tragedia. Annelies, por su parte, afirmaba lo contrario a través de sus defensores. Según su versión, fue Bastian quien, molesto por el llanto, había subido al ático, mientras ella hasta el último momento no sabía qué había pasado con Leo, y solo bajo la presión de su marido había aceptado participar en el encubrimiento. Discutían sobre quién había ejecutado el golpe, quién había comprado el equipo y quién había propuesto primero simular un secuestro. Esta disputa entre dos personas que carecían de cualquier rastro de arrepentimiento parecía grotesca y repugnante. Pero para la acusación y el tribunal, estos detalles ya no eran decisivos. El fiscal enfatizó en su alegato que no se trataba del crimen de una persona ayudada por otra. Fue un acto conjunto, a sangre fría y metódico, que se extendió en el tiempo. Su crimen principal ni siquiera fue el acto mismo, sino el aislamiento inhumano durante años al que habían condenado a Leo. No solo lo habían privado de su vida,
sino también de su infancia, su cuidado y su calor humano elemental. El veredicto no se hizo esperar. El tribunal no se molestó en averiguar de quién fue la mano que ejecutó el golpe mortal y encontró a ambos igualmente culpables. En la sentencia final se declaraba: el tribunal encuentra a Annelies y Bastian Vermeulen culpables de actos que llevaron al fallecimiento cometidos con especial crueldad por omisión e infligir lesiones, así como del posterior encubrimiento del acto. La sentencia: cadena perpetua para ambos. Cuando el juez leyó estas palabras, ni un músculo se movió en sus rostros. Escucharon su sentencia con la misma expresión fría y distante con la que habían vivido y cometido su crimen. Cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron detrás de Annelies y Bastian Vermeulen, se puso jurídicamente un punto final a esta historia. La justicia había triunfado, los culpables habían recibido su merecido castigo y la sociedad podía pasar esta terrible página. Pero la justicia no siempre es lo mismo que la verdad, y aunque el caso fue oficialmente cerrado, una pregunta crucial y torturante quedó sin respuesta. Nunca sabremos qué pasó exactamente en las últimas horas de la vida de Leo en ese ático. ¿Qué palabras se dijeron? ¿Cuál fue el último detonante que transformó años de fría indiferencia en crueldad activa? Hasta el final, durante todo el juicio, Annelies y Bastian no proporcionaron una imagen unificada y veraz de ese momento. Cada uno de ellos dibujó su propia versión, en la que el otro era el verdadero monstruo y él mismo solo un cómplice asustado, arrastrado a la pesadilla de otro. Su casa perfecta en Kersikenland, que se convirtió en el escenario de esta tragedia, fue vendida. Los nuevos propietarios probablemente nunca sabrán lo que se oculta detrás de las paredes impecables de su nuevo hogar. La página de Annelies, una vez un brillante escaparate de su éxito, fue eliminada y se desvaneció junto con miles de publicaciones mentirosas sobre las alegrías de la maternidad en el vacío digital. Su mundo, que habían construido tan cuidadosamente, se derrumbó y no dejó más que cenizas y verdad no expresada. Y aunque dos culpables cumplen cadena perpetua, la pregunta crucial, ¿quién exactamente ejecutó el golpe mortal?, sigue siendo un enigma. Esta verdad está enterrada para siempre con ellos en los muros de la prisión, tan seguramente como una vez trataron de enterrar a Leo en el silencio del bosque.